Vamos a estar sobre nuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Bendito su nombre santo. Amén, aleluya. Vamos a estar orando, iglesia. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche. Cierre sus ojos y desconéctese de todo lo que le preocupa o lo distrae. Amado Padre que estás en los cielos, Dios que todo lo ves y lo oyes, único Dios verdadero. A ti, Señor, dirigimos nuestra oración, dos o más en esta noche. Gracias porque siempre cumple tu promesa de habitar, de estar donde dos o más te invocamos de corazón. Necesitamos tu limpieza, necesitamos ser liberados. Líbranos de la opresión y de la oscuridad. En esta noche, concédenos, Señor, entender tu palabra, exponerla con claridad y sabiduría bajo la dirección de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh. Y te pedimos, Señor, que bendigas al oyente y que nos guardes y que transmitas esta palabra por todos los medios posibles y ayudes a un pueblo que duerme, Padre, que no sabe lo que le está pasando ni le va a pasar. Te damos gracias por el día de hoy. Guarda nuestras familias y bendice este mensaje en el nombre de Yeshua, de tu Hijo amado, nuestro Rey Jesús, por el cual te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Tome asiento, amado hermano. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo está a la puerta. Y se lo digo esta vez más claramente que nunca, más cerca que nunca antes. Y la iglesia en general, en su mayoría, en una ignorancia pasmosa, en una ignorancia muy terrible. El tema de esta noche: relaciones íntimas con demonios. Y puede parecerle fuerte el tema, pero se va a dar cuenta que no es tan fuerte, es más fuerte de lo que a usted le parece y de lo que suena. Los seres humanos, lamentablemente, nacemos y desde que nacemos ya estamos portándonos raro, actuando egoístamente. El mismo bebé ya reclama, manipula a mami y seguimos creciendo y seguimos cada uno buscando lo nuestro. He estado meditando sobre esto, cómo es que llegamos a caer en relaciones con los demonios. Y vamos a descubrir cómo es que un ser humano se deja manejar por espíritus oscuros, por poderes malignos, y el mundo está lleno de esas cosas, pero parece que no nos damos cuenta. ¿Se han dado cuenta que cuando a uno lo pica un zancudo y cuando uno tira la mano para rascarse es porque ya lo chupó? O sea, ya el zancudo lo picó. Cuando ya uno se rasca es porque ya el zancudo le sacó sangre a uno. Y hay cosas que comienzan a sentirse en la vida de los seres humanos, molestias, malestares, porque ya los poderes de las tinieblas, poderes ocultos, seres, nos han inoculado, nos han, llamémoslo así, abusado. Unas veces los poderes demoníacos nos abusan porque nosotros los alimentamos y ellos viven de lo que nosotros les damos. Hemos alimentado demonios desde el momento en que Caín mató a su hermano Abel. Y la raza humana seguirá alimentando demonios hasta el día en que el Señor Jesús regrese y establezca su reino milenial. Cuando Él lo haga, los demonios y Satanás estarán
amarrados, atados. Satanás, la Biblia lo menciona como una criatura que fue creada y que es real, y sin embargo durará atado 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, dice la Biblia que es necesario que Satanás vuelva a ser desatado por un breve tiempo, y después de eso ya no habrá más oportunidad ni para él, ni para ningún demonio, ni para ninguna criatura que existe en todo el universo, en todas las dimensiones. Serán totalmente echados en un lugar, en una dimensión de algún lugar del universo, que la Biblia lo describe como el lago que arde con fuego y azufre. ¿Para qué? Porque como son seres eternos, ellos nunca mueren, sus espíritus son eternos, no pueden seguir, ni Dios va a permitir que sigan teniendo relaciones con usted, ni conmigo, ni con ningún otro ser más. Desde que Dios creó la tierra, suficiente tiempo ha sido para los demonios comer, saciarse y tener vínculos profundos, íntimos con los seres humanos. Ya Dios no los va a dejar más. Mientras que ese día llega, usted y yo tenemos una orden de Dios de que nos cuidemos. Y la Biblia dice que ojalá todo su cuerpo, que consiste en un cuerpo tripartito, alma, cuerpo y espíritu, sean guardados, irreprensibles para la venida del Señor. El tema es muy profundo, pero voy solamente a la parte más específica dentro del tema de hoy. ¿Cómo es que una persona tiene relaciones con demonios y no se da cuenta? Y ellos se aprovechan de la raza humana y el ser humano no se da cuenta. Estamos a punto de llegar al 31 de octubre y en cada iglesia cristiana, y hasta algunos curitas por ahí son más prevenidos que otros, y una que otra parroquia no deja de dar su discurso de prevención, pero es mucho más allá de lo que se menciona en cualquier lugar donde se trate de prevenir a la gente que cree en Dios. Porque es que esta fecha es dentro del calendario de los espíritus inmundos, que esos espíritus no todos son transparentes. Algunos de ellos, algunos de esos seres que le hacen daño a la humanidad, y no apague porque le falta ver pruebas, viven como seres humanos, tienen ojos, ropa, tienen apartamento, casa, viven, trabajan, tienen empleos, y algunos de ellos trabajan en el gobierno. No son seres humanos, parecen seres humanos, pero no son humanos, algunos de ellos. Y de ellos hay millones viviendo dentro de diferentes lugares de la tierra, no solo simulando ser hombres o mujeres o niños o ancianos, sino que también existen criaturas que viven por dentro de la tierra, y está en la Biblia. Así que si usted ve esto y dice: ay, mi amor, mire lo que un pastor de una iglesia está hablando, un tipo loquísimo, loquísimo el tipo, no, es que qué ridículo, qué tonto. Póngale cuidado a lo que ese bobo está diciendo, póngale cuidado a este bobo lo que le va a mostrar en la Biblia. Y usted mismo coja su Biblia católica, se la tiene, y preste atención y subraye. Una vez Jesús de Nazaret llegó al lago de Genesaret, o el lago de Galilea, lago de agua dulce, y lo atravesó. Iba en dirección de un lugar llamado Gadara. Él sabía que allí había un hombre, aunque el libro de Marcos dice que, y Mateo y algunos libros mencionan a uno solo como endemoniado, y en otros mencionan a 2 endemoniados. Nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Le voy a pedir que separe por un momento estos 2 pasajes porque los voy a estar mostrando permanentemente. El primero de ellos está en Ezequiel, en el capítulo 8, en el Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 8. Y el pasaje que vamos a ver en este momento, y lo van a presentar en la pantalla, está en Mateo,
en el capítulo 8, en el versículo 28. Entonces veamos primero Mateo. El pasaje se refiere a la liberación de un ser humano que se había vuelto loco y que estaba irremediablemente viviendo desnudo como un loco. Y lo curioso era que a él le gustaba dormir en los cementerios. Está en el libro de Mateo, repito, capítulo 8. Y vamos a leer un momento este pasaje de la Escritura. Voy a tratar de ir rápido a partir de ahora. Mateo 8, ahí está proyectado en la pantalla. Lo proyectan en la versión popular NTV y yo lo leo en una versión textual del griego. Dice así: al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Quiero decirle que los endemoniados nunca buscan, los demonios nunca van a buscar que alguien les libere, o más bien, cuando se acerca una persona que puede echar fuera demonios, a alguien que tiene demonios, lo primero que la persona siente es fastidio por la persona que se le está acercando. Le voy a contar esto rápidamente. Cuando a veces yo le he ido a compartir a personas que tienen demonios, que tienen muchos demonios, las personas sienten las ganas porque algo muy dentro de su mente, de su corazón, de su espíritu, un sentimiento que no entienden, les hace decir, pues allá internamente, me voy de aquí. Este tipo me cae mal, me siento mal, no quiero estar acá, tengo que irme. Y adentro los espíritus le dicen a la mujer, al hombre, al joven o al anciano que está con demonios: mijo, piérdase de aquí, váyase de aquí, aquí no sé qué, váyase, rápido, váyase. Pero aquí encontramos un caso, porque es que el Señor tenía un plan de que esto quedara escrito en la Biblia con el fin de que los seres humanos entendamos que cuando llega la hora de Él sacarle a alguien la cosa esa o esos cosos que dice mucha gente, los demonios o las criaturas que yo digo que también son realmente, algunos de ellos se pueden palpar, cuando llega la hora de sacarlos, el Señor es porque ha tomado la decisión, como dice la Biblia, que aunque nosotros no lo buscábamos, algunos de nosotros no buscábamos a Dios, y Dios se nos atravesó a nosotros. Pero hay personas que si necesitan o tienen necesidad de una liberación y son conscientes de que algo está mal en su vida, deben buscar liberación, deben buscar ayuda, y el Señor vino para liberar a los cautivos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Bendito su nombre santo. Él vino a liberar a los cautivos, dice la palabra de Dios. Y el mundo entero, dijo Jesús de Nazaret en el libro de Juan, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Vamos a ver el pasaje. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿De dónde salían, perdón? De los sepulcros, de los cementerios, de las tumbas. Furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y de repente, de súbito, gritaron. ¿Por qué gritaron? Porque vieron que estaba allí el Hijo de Dios, Dios mismo, porque Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no tres dioses, un solo Dios en tres personas. Y entonces, ¿qué dijeron esos espíritus que estaban dentro del hombre a través de la boca del hombre? ¿Me ayuda usted? ¿Qué dijeron? Bueno, cuando Jesús llegó al otro lado, dice la NTV, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro, vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Violencia, ¿no? Les gusta la violencia a los demonios. El otro versículo, el 29. Comenzaron a gritar, o comenzaron a gritarle. ¿Qué le decían a Jesús? ¿Por qué te entrometes con nosotros? Hijo de Dios, ¿has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Entonces ellos saben que tienen un tiempo establecido por Dios donde podrán hacerle daño a la humanidad,
y un tiempo donde ellos ya nunca más volverán a hacerle daño a nadie. Entonces están diciendo, usted, el Hijo de Dios, ya vino, es que nos llegó la hora, y en otras palabras, el fastidio, la molestia por la santidad del Hijo de Dios. Usted, ¿por qué se mete? Déjenos aquí vivir en esta casa. O sea, nosotros estamos viviendo en los cuerpos de estos hombres. No nos moleste, aquí estamos ricos, estamos viviendo bien aquí adentro. Quiero que sepa que muchas personas, incluso aparentemente sanas, que no se ven poseídos, que tienen una vida entre comillas normal, están llenas de miles de demonios, y que los demonios los poseen. El Señor escucharlos a ellos, dice el pasaje y termino, y lejos de ellos estaba paciendo una pira o una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. O sea, ellos querían seguir estando ¿en dónde? En cuerpos vivos. A ellos les gusta habitar dentro de cuerpos vivos, como las amebas, como los gusanos, los oxiuros, los ascárides, como tantas bacterias y virus que se meten dentro del ser humano, y son parásitos. Ellos parasitan a la humanidad. Y ellos salieron, dice la Biblia, en el verso 32 de Mateo 8:32, y ellos salieron y se fueron a los cerdos. Y he aquí, cuando los cerdos sintieron a los demonios, ¿qué pasó? Los cerdos, dice la Biblia, se fueron y se precipitaron por el despeñadero al mar y perecieron en las aguas. La gente, cuando vio todo esto, en vez de decir, qué bueno, gracias a Dios que un pobre loco o estos dos locos se sanaron, porque ellos quedaron normales, apenas se les salieron esas cosas que tenían dentro, esos seres, ellos quedaron normales. Y en vez de ponerse en contentos y decir, oiga, llegó un Señor que hace que la gente viva normal y se le vaya la locura, al contrario, le dijeron, ¿sabe qué, Señor? Piérdase de aquí, no lo queremos ver por aquí. ¿Por qué? Pues porque perdimos 2,000 marranos, y a nadie le gusta aparentemente perder plata. En un instante se le daña el negocio. Aquí dejamos este punto. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Antes de que lleguemos al Antiguo Testamento, para los hermanos nuevos y las personas nuevas que están escuchando o viendo esto a través de la radio o de la internet, en YouTube, o están aquí en este auditorio, les quiero decir que el Señor tiene muchas clases de criaturas. Hay criaturas que incluso nosotros todavía nos sorprendemos, que la comunidad científica sigue encontrando criaturas hasta amorfas y gigantescas. La Biblia en los Salmos nos habla de grandes monstruos marinos. En el libro de Job nos hablan de Leviatán. En muchos pasajes de la Escritura nos dice, incluso en el mismo Génesis, que Dios creó criaturas, cada una según sus especies. Y en Génesis, en el capítulo 2, también se dice de las grandes criaturas monstruosas que viven en el mar. La Biblia también nos habla de seres que habitan debajo de las aguas y debajo de la tierra que está debajo de las aguas. O sea, piensa dónde. Criaturas que nosotros ni siquiera las conocemos. Pero de todas las criaturas que Dios creó, una criatura es excelsa por encima de todas ellas, y somos nosotros los seres humanos. Y Dios nos creó, como dice también Génesis 2, para que nosotros nos enseñoreemos de todas las criaturas. Pero hay criaturas de las cuales nosotros, si no conocemos el poder para enseñorearnos de ellas, que son seres caídos, nunca los dominaremos y ellos nos dominarán a nosotros. Desde el día en que Adán y Eva desobedecieron al Señor, la raza humana está siendo subyugada y parasitada por seres malignos que habitaron incluso antes la tierra de que fuera, digámoslo, reorganizada por el Señor, como lo dice Génesis 1, versículo 2, Bereshit 1:2, allí dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y Dios renovó todo y puso al hombre en ese lugar, en un jardín llamado el Jardín del Edén. Pero antes de eso, antes de que Dios pusiera todo eso en orden, hoy en día la historia que nos han contado es una historia en su mayoría falsa de toda falsedad, demasiado engaño. Estamos encontrando pueblos, civilizaciones antediluvianas, enterradas bajo las aguas. Se encuentran objetos que la comunidad científica dice, imposible, esto no puede ser, esto es una locura. Este aparato, ¿qué es? Está convertido en una piedra, fosilizado, pero se nota que tiene tecnología.
Demasiadas cosas están siendo encontradas en diversos lugares de la tierra, en grandes montañas, huecos, cuevas y debajo de la mar. Y muchas de esas cosas han sido construidas con tecnologías que no saben cómo es que se logró la construcción de esas masas tan gigantes como las famosas piedras y grandes volúmenes de piedra que tienen 200, 300 toneladas cortadas con la tecnología más precisa, como las junturas de las piedras de las pirámides, que algunas de ellas, o como algunas de Nazca en Perú, las huellas que hay hechas a veces en las siembras, o algunas cosas construidas tan perfectamente y tan pesadas que una hoja de papel escasamente cabría entre las junturas de las piedras, deberían haber sido cortadas con unos láseres que no existen todavía en nuestro planeta para cortar sino en pequeñas distancias o en cortos espacios, pero no en volúmenes tan gigantes de piedras, y que son juntadas y que algunos dicen que las movieron. No, en el mundo hay un científico, un arquitecto y una comunidad de ingenieros que hace poco desarrollaron la grúa más poderosa que hay en la tierra, y esa grúa creo que ha alcanzado casi a las 60 o 70 toneladas para mover 70 toneladas de peso. Pero estos mismos les han preguntado: ¿y cómo hicieron los que movieron hace miles de años? Si hasta ahora existe la grúa más poderosa en el mundo, ¿cómo hicieron entonces los antiguos para mover piedras de 300, 400, 500 o 1000 toneladas? No sabemos, y no tuvo que ser con ninguna grúa, fue cosas de una manera que no entendemos. Entonces existieron criaturas, existieron civilizaciones que no eran humanas, que habitaron la tierra y de las cuales la Biblia nos habla. Un ejemplo de ellos es cuando en la Biblia encontramos en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel un momento, no en el capítulo 8, sino en el capítulo de Ezequiel 26, donde Dios le habló a una ciudad que realmente existió. En esa ciudad estuvo Jesús. Es más, el Nuevo Testamento en varias partes dice que Jesús un día se fue a la región de Tiro y de Sidón, y allí encontró a la famosa mujer sirofenicia o mujer de Tiro, y le hizo el milagro de que un demonio que tenía la niña se saliera del cuerpo de la niña a distancia. Jesús no quería sanarle a esa mujer, su hija, pero ella le dijo: Señor, hasta los perrillos comen de lo que sobra de la mesa de los amos. Porque Jesús le dijo: mira, los milagros primero no son para ustedes, son para las tribus perdidas de Israel. Y ella le dijo: pues aunque yo no sea israelita, concédame el milagro. Yo soy un perrillo, deme la migaja. Y Jesús dijo: por tus palabras, tu hija está sana. Esa mujer pertenecía a esa tierra de la cual le voy a hablar, y aparece en el libro de Ezequiel en el capítulo 26. En Ezequiel 26 nos cuenta cómo Dios destruyó una isla que queda en el mar Mediterráneo, que colinda con lo que hoy es Israel, más bien tierra de los filisteos en una época. Y dice que esa isla, porque era ciudad en la costa costera, y a continuación un islote muy grande de varias 56 hectáreas, donde la ciudad también se proyectó y luego se desarrolló más en la isla. Pero Dios habló que desde tiempos pasados esa isla sería hundida y destruida. Y mire cómo Dios comparó el hundimiento de esa isla, como hundió, dice el Señor, antiguas civilizaciones debajo de las aguas del mar. Lo dice la Biblia. Míralo conmigo en Ezequiel 26, versículo 19 y 20. ¿Qué dice? Porque así dice Adonai Yahvé: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que ya no se habitan. Haré que el océano suba sobre ti y las muchas aguas te cubrirán. Y te hundiré, dice el versículo 20, le prometió el Señor a esa ciudad de Tiro. Te hundiré, ¿con quién? Con los que descienden al sepulcro. ¿Agentes de qué? Dice la versión BTX, agentes de tiempos remotos. ¿Cómo dice la NTV? Sepultada bajo tierra como los que están en la fosa, quienes entraron al mundo de los muertos. No lo define la NTV, porque la NTV tiene un lenguaje muy moderno, pero consulte una versión de la escritura un poco más antigua y lo va a encontrar. Incluso la RBC, no sé si la RBC lo puso, podemos colocar la RBC para mis hermanos estudiosos y mis hermanas que les gusta el estudio más profundo de la palabra. Dice:
como los que descienden al sepulcro, quedarás como los desiertos antiguos. Allí dice, te sepultaré con los pueblos de tiempos pasados. Pero esta, dice, te pondré en las profundidades de la tierra, entre las ruinas de la antigüedad. Y existen, como existe un lugar en Israel que se llama la Cueva de Ezequiel, que tiene muchos lugares que no se han descubierto todavía, de gente que no sabe, y científicos no saben cuándo hicieron eso y quién vivía allá. Dejémoslo allí. ¿Por qué Dios destruyó todas esas civilizaciones antiguas? Porque muchas de esas civilizaciones no eran de seres humanos como nosotros, fueron criaturas que las tinieblas las llevaron a ese estado. Más bien, no eran humanos como Jesús. La Biblia dice que nos creó Dios a su imagen y semejanza. Eran otras criaturas diferentes. Ellas estaban llenas, o más bien eran criaturas que obedecían a las tinieblas, eran de Satanás, de Lucifer. Muchas de esas personas y ruinas que quedaron enterradas tenían una tecnología muy avanzada. Hoy las tinieblas le están brindando a los gobiernos, como los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia. Se ha descubierto ya, y el presidente Trump ha estado trabajando acerca de eso. Pronto yo creo que habrá una revelación de esas cosas. Tecnología que todavía nosotros no sabemos que existe, va a ser revelada. Estuvo oculta porque no les convenía. Si ellos cuentan que hubo cosas antiguas y tecnología antigua, ¿quiénes eran los que manejaban esa tecnología? En donde en algunas civilizaciones aparecen imágenes de supuestamente artefactos voladores, que no sé si el hermano me puede ayudar en internet, antiguos artefactos voladores en la arqueología antigua, en los estudios paleontológicos aparecen piedrotas donde hay inscripciones de naves, y la gente dice, ¿cómo es posible que aparezcan naves en la época de los picapiedra? No eran seres humanos, eran criaturas demoníacas con un avance terrible que todavía siguen por ahí, y que esas criaturas se han venido alimentando de los seres humanos y queriendo tener relaciones con los seres humanos, porque a ellos no les hicieron sexo como a nosotros, ellos lo simulan. Hoy en día muchos de ustedes están durmiendo y hay mujeres que sienten que alguien está entrando al cuerpo de ellas o las está tocando. Hombres, estamos durmiendo y mientras dormimos empezamos a vivir aparentemente una escena romántica, o más que romántica, lujuriosa, bastante fuerte. Y el ser humano puede en ese momento entusiasmarse en el sueño y querer seguir viviendo eso. Cualquiera diría, no, son los sueños de Jung, son los sueños de Freud, es el cuerpo humano que está retenido de emociones y las libera en el sueño. La verdad, existen criaturas demoníacas que producen en el ser humano el deseo de la intimidad, pero los que están esperando la reacción en el sueño de la persona que está ahí tendida es una criatura que está moviendo las emociones, interviniendo la psiquis, la mente del hombre, para que el hombre actúe en su mente interior y tenga una relación íntima con esas criaturas. Ya de muchos es conocido las famosas criaturas llamadas los íncubos y los súcubos. Los íncubos son criaturas que hacen las veces de macho y simulan tener lo que tiene un hombre. Y existen los súcubos que hacen las veces femeninas o de hembra, y puede sentir el varón que está supuestamente relacionándose con ellos, sentir la experiencia de que está entrando en un cuerpo de un ser femenino, pero es una criatura demoníaca la que está interviniendo en ese momento. Cuando algunos de ustedes tengan esos sueños, reaccionen, porque alguien se está alimentando de esa energía que usted está viviendo allí. No diga, ay, me desperté, ya estaba en luna de miel con el diablo. Huya de toda esa clase de emociones y ore, levántese, despierte y ore y reprenda poderes demoníacos que están asediándonos a la raza humana desde los comienzos de la humanidad. Si quieres saber más del tema que no está hoy, mira por ejemplo Génesis en el capítulo 6, que dice que en la antigüedad ángeles caídos se enamoraron de las mujeres que eran ya casadas y vieron mujeres muy hermosas
Y ellos, como no tenían eso, Dios no les dio el tener pareja y tener hijos, ellos entonces buscaron la manera de hibridarse con la raza humana usando tecnología y penetraron en las mujeres, entraron a las mujeres para tener relaciones con las mujeres. Mira, ahí por ejemplo, ahí se muestran las antiguas naves que aparecen, vea, como las que hoy en día vemos y aún más sofisticadas en regiones donde, perdón, aparecen registros antiguos de civilizaciones antiguas. ¿Cómo es, por ejemplo, la que la flecha roja señala, cómo es que esto quedó registrado en miles de años antes de nuestra, llamémoslo así, desde el Homo sapiens? ¿Cómo está esto registrado allí? ¿Quiénes eran ellos? Póngase a pensar y esto sea tema de otro estudio. Yendo a la Biblia en Génesis 6:4, un momento, tengo que mostrarlo porque hay muchas personas nuevas que de pronto van a decir, este pastor se enloqueció. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice, los hijos de Dios, y estos no son hombres, porque en el Antiguo Testamento, cuando se dice los hijos de Dios, se refiere a las criaturas angelicales que Dios había creado. En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios solo se refiere a seres humanos que ya tienen una relación con Dios a través de Jesucristo. Por eso en el libro de Job dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Aquí entonces dice en el verso 2 de Génesis 6, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En el hebreo dice estaban buenas, así dice en el hebreo, y tomaron para sí mujeres, la palabra es nashim, significa esposas, entre todas las que habían escogido. Dios se dio cuenta de que la carne del hombre se estaba relacionando con criaturas demoníacas, porque esas criaturas ya no eran ángeles de Dios, sino ya se habían convertido en otra cosa, eran seres caídos. Y entonces mire lo que dice el versículo 3. Entonces dijo Yahvé, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. A partir de ahí Dios le dio 120 días de espera para que el hombre se arrepintiera y mandaría el diluvio. En el verso 4, en aquellos días, lo voy a leer del hebreo porque yo lo tengo traducido del hebreo, y dice así, traducción personal intensa del hebreo, dice, los nefilim estaban en la tierra en los días de ellos, los días de los hijos de Dios, los caídos. Y también después, asimismo, cuando se entraron o cuando se allegaron los hijos de Dios hacia las hijas de los hombres y les dieron a luz a ellos los mismos Giborim, que se hicieron poderosos, quienes desde la antigüedad son varones de renombre. Entonces ellos han tenido mucho renombre y han tenido muchas menciones dentro de la parafernalia de dioses de la mitología griega, romana y de otros pueblos. Han aparecido y se han hecho adorar Osiris, Sed, y entre toda la cantidad aparecen con caras extrañas, hibridados entre seres animales y humanos, un revuelto. Eso sí ha existido, pero como no es tema de hoy, me voy a centrar. Vamos al capítulo entonces de Ezequiel, capítulo 8. Y aquí le voy a contar algo. Otra forma en que los poderes demoníacos tienen relaciones con los seres humanos. ¿Cómo es eso? Aquí ya hemos visto varias. Estos demonios, ángeles caídos, se metieron con mujeres y les hibridaron seres que se convirtieron en los primeros gigantes, o como dice en el libro de Primera de Reyes, otros libros, Primera de Samuel, hombres que tenían 6 dedos en las manos, o sea en total 12 y 12 en los pies, y que eran gigantísimos de más de 3 metros, entre ellos Goliat, el que derrotó a David, y muchos más que la Biblia menciona, que eran seres que Dios dijo hay que destruirlos, se llaman Giborim. En la Biblia aparece en el hebreo como los X-Men. Hoy se habla de X-Men en las películas de Marvel y se quiere promover eso de la sobrenatural fuerza, dones, talentos o prodigios, y hay una mujer X-Men y un hombre X-Men y el mundo entero está mirando, ay, yo quisiera ser un X-Men. Pues esa idea de los X-Men viene de esas criaturas hibridadas producidas por ángeles caídos, y que ahora que venga el anticristo, él va a hibridar al ser humano con tecnología muy avanzada,
con intervención genética biológica y con la marca de la bestia hará que los seres humanos adquieran poderes sobrenaturales. Ya lo están haciendo, cyborgs, mezclas entre hombres con máquinas y tecnología de la inteligencia artificial. Se crearán realmente soldados inmensamente poderosos, pero no solamente eso, sino que la humanidad llegará a un estado en que adquirirá poderes que nunca los tuvo y nadie querrá que no se los den. Todo el mundo buscará tener esos poderes. Eso es una forma de hibridación con una poca de visión más bien moderna, futurista, y la humanidad lo aceptará contenta porque ya en su mente la imagen de los X-Men es algo maravilloso, tener poderes. Estas criaturas eran así, pero estas criaturas se degeneraron tanto. Yo estuve leyendo un libro de los conquistadores, un libro de algunos de los conquistadores como Pizarro y algunos de estos que vinieron y estuvieron entre las tribus de aquí, de Sudamérica. Y algunos de esos españoles escribieron en las cartas que llegaban tanto de las Indias como los que estuvieron explorando los territorios del sur de América. Tengo algunos libros, se los puedo recomendar a ustedes, los que me escriban a través de mi WhatsApp, en los cuales estos españoles en sus comentarios decían: encontramos hombres de 3,5 metros, seres que según los indígenas nos dicen que entre ellos no hay mujeres, porque ellos son machos y ellos buscan es a las mujeres de las tribus, se las llevan y como son tan pequeñas ellos las violan y las matan y luego entre ellos mantienen relaciones homosexuales. Estos criaturas, estas personas, estos seres tan gigantescos, ellos cogen y organizan unas festividades en determinadas épocas del año y se enloquecen y entre ellos tienen relaciones homosexuales. Estos gigantes hemos sido, dice el español, y los indios nos han dicho, en determinada época están ellos copulando hombres con hombres y se vuelven locos y se comen a la gente, se devoran la carne humana, no nos dejan animales, como son tan gigantes no les rinde ningún rebaño. Y algunos de esos fueron capturados por indígenas en la historia de los conquistadores. Hay registros de estas criaturas que fueron conquistadas y arrastradas, y aparecen dibujos de indígenas arrastrando cuerpos de criaturas inimaginablemente grandes. Así que estas criaturas, tanto las demoníacas transparentes que no se ven, como las que ahora la gente las está viendo y les dicen los grises, los altos, los reptilianos, y todos estos son seres reales, pero no son civilizaciones que vienen a ayudarnos. Todos ellos son criaturas demoníacas hibridadas en todo el universo. Donde quiera que se expande el universo, hay lugares donde ellos viven y se asientan en esos lugares porque nunca pudieron volver al cielo donde vivían con Dios. Fueron echados junto con Lucifer, el que manda en todos ellos. Así que imagínate el mundo entero cómo está, y gente esperando que vengan ellos a salvarnos. En sus grandes naves vendrán y harán con nosotros maravillas. ¡Qué bueno! Son seres caídos. Y aquí los vamos a encontrar en el libro de Ezequiel. Miremos Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un día le habló al profeta Ezequiel y le dijo: mira, voy a resumírselo y luego lo leo. Le dijo: mira, Ezequiel, yo quiero mostrarte algo que está pasando con mis sacerdotes. Resulta que mis sacerdotes, ellos me sirven a mí en el templo delante de la gente, pero allá por debajo del lugar donde se hacen los cultos, ellos tienen unos sótanos, unos lugares oscuros, donde ellos allá tienen las imágenes de esas cosas demoníacas, imágenes de reptiles, de criaturas grotescas, horribles. Se arrodillan delante de esas imágenes, les echan incienso y allá hacen cosas horribles. Señor, quiero que tú lo veas. Y entonces el Señor cogió a Ezequiel. No especifica la Biblia si fue que se sacó el espíritu de Ezequiel y se lo llevó, o llevó a Ezequiel en una visión, o fue Ezequiel realmente llevado por Dios y metido en ese lugar. Pero lo que revela Ezequiel es asombroso. Entonces Ezequiel nos cuenta que Dios le mostró un agujero en la pared y le dijo: métete, y él entra por ese agujero, y cuando él entra encuentra a muchos sacerdotes que estaban arrodillados, y él le dijo: Señor, los veo pero están orando, juiciosos. Dijo: no están juiciosos, miren lo que están adorando. Y cuando Ezequiel se acerca, vio que las imágenes que había en las paredes eran criaturas demoníacas a las que ellos estaban adorando. En otra parte estaban adorando al sol, a la luna, a los astros, o sea, el horóscopo. Cristiano que crea en el horóscopo, están copulando con él demonios desde el día en que yo dijo: yo soy Aries, yo soy Leo, yo soy Piscis. Desde esa época en que su boca dijo: yo soy Escorpión, usted otorgó poder para que ellos vengan y controlen su vida, porque usted dice: yo soy de.
La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tenga mucho cuidado con eso. Nosotros los cristianos no creemos ni declaramos que somos de nada que tenga que ver con el horóscopo. Es más, los reyes de la antigüedad que creyeron en Dios, Dios les dijo: vaya y destrúyame los signos del horóscopo que están en esa ciudad. Entre esos están ahí muchos hombres que están en la Biblia, como en Primera de Reyes, ahora le doy la cita, y ellos fueron y destruyeron todas las imágenes del horóscopo. Y los que invocan y miran los astros y miran los tiempos, echan el tarot, cualquier persona que está vinculada con la metafísica, que está vinculado con el gnosticismo, que está vinculado con la masonería, ha tenido necesariamente que ver con poderes demoníacos, aunque no los haya ni siquiera visto. Ojalá Dios nos diera más tiempo para explicar eso. Entremos en el tema. Vamos a leerlo en el capítulo 8, podemos colocar la RBC si es posible allí, y leo desde el versículo 2. Y él vio una semejanza de Dios, una revelación, una visión del Dios de la Biblia. Y dice que la apariencia era como la de un hombre, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahí está en la pantalla. Me fijé y vi una figura semejante a la de un hombre, aunque de la cintura para abajo parecía fuego y de la cintura para arriba su resplandor tenía el aspecto del bronce refulgente, como el ámbar. En el siguiente versículo, él nos sigue hablando de la imagen del Señor que se le apareció. Aquella figura extendió la mano y me tomó por los cabellos. Entonces el Espíritu me elevó por los aires entre el cielo y la tierra, y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba el recinto de la imagen que despierta los celos de Dios. Ya en el templo ya tenían algo que no era agradable a Dios, una escultura que significaba algo para los israelitas, pero para Dios eso era degradación, idolatría. En el versículo siguiente: y allí estaba la gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, tal y como la había visto en la visión del campo. Verso siguiente: y me dijo: hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el lado norte. Yo dirigí la mirada hacia el norte, y allí en el norte pude ver junto a la puerta del altar y en la entrada misma la imagen que despierta los celos de Dios. Entonces me dijo: hijo de hombre, mira lo que estos hacen. Dios hablándole a un profeta. Mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para alejarme de mi santuario. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. ¿Qué le mostró el Señor a Ezequiel? Veamos, iglesia. Me llevó entonces a la entrada del atrio y me fijé y vi en la pared un agujero. Me dijo entonces: hijo de hombre, haz un hoyo en la pared. En cuanto hice el hoyo en la pared, vi una puerta. ¿Qué pasó? Entonces me dijo: entra y ve cuántas cosas malvadas y repugnantes hacen estos aquí. ¿Qué más dice? Yo entré y miré y pude ver. ¿Qué vio? ¿Toda clase de qué? Toda clase de reptiles. Ay, pastor, tan ingenuo, pastorcito, me da pena con usted, su ignorancia. Pastor, vio culebras, vio caimanes, vio cocodrilos. Eso fue lo que vio, ahí dice reptiles. Pero mira la palabra. Cuando voy a la palabra, ¿estamos viendo qué versículo? El 10. Cuando yo fui y busqué la palabra en el hebreo, la palabra es remes. Y la palabra remes tiene un significado exactamente de forma de un reptil, pero no es un reptil animal de los creados en la tierra. Tiene la forma como un reptil, pero no es de este planeta. Entonces ahora, cuando la gente habla de reptilianos, créame que mucha gente ha visto reptiles, pero no son reptiles de nuestros animalitos, son cosas que la gente no sabe explicar qué son. En estos días una de nuestras hermanas aquí en la iglesia me dijo: pastor, necesito ayuda. Ayúdeme, pastor. ¿Qué pasó, hermana? Imagínese que mi hija de noche no puede dormir y ella tiene que prender la luz porque ya no puede dormir, porque ella ha visto una figura que entra y ya ha sentido que la figura esa va y la toca sus partes íntimas, y ya ha sentido que esa cosa la quiere poseer. Y cuando ella volteó a mirar, aterrorizada, vio un reptil detrás de ella. ¡Qué tremendo!
Esto es un hecho real. Las abducciones, el hecho de que hay cosas que se han llevado a seres humanos hacia arriba, los han llevado para investigarlos, también para meter dentro del ser humano hibridación, tomando ADN del ser humano y cosas de ellos que han creado a nivel material, las ponen dentro de los vientres de las mujeres y en solo 3 meses le sacan una criatura de esas que ellos están creando hibridadas. Una mujer de las nuestras aquí en la iglesia, un día vino y me dijo: pastor, yo siento que tengo algo aquí en el estómago. Y yo creí que estaba embarazada. Y fui al médico y me dijo: usted no está embarazada, no tiene síntomas de embarazo, no tiene nada. Pero yo siento que estoy embarazada, pastor. Un día, estando orando aquí, empecé a orar y empezó a gritar y a sentir que algo le estaba tratando de salir del cuerpo hacia abajo, y empezó a sentir los dolores de preparto y sentía el dolor terrible en la parte abajo de su cuerpo. Y cuando yo empecé a reprender el espíritu, le dije: ¿quién eres? Y me dijo todo lo que estaba pasando, reprendiéndolo. Me dijo: la criatura que está puesta en ella es de nosotros, nos pertenece a nosotros y la estamos cuidando. 3 meses es el tiempo de ella. La persona queda dormida o en algún momento un sueño muy profundo que de pronto le llega y amanece matada a la persona como si la hubieran hecho cirugía, pero no le aparece cirugía en ninguna parte del cuerpo. Sacan a esas criaturas que le meten a los seres humanos y se las llevan. Hace rato están haciendo esto con la humanidad. Hace miles de años vienen haciendo esto con los seres humanos. Pero yo no me voy a quedar aquí, vamos a la Biblia. Concretémonos a la Biblia. La Biblia dice así: ¿qué observó? He aquí formas de reptiles, dice mi Biblia, y bestias abominables. ¿Qué dice allí? Y bestias repugnantes. Y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel. La raza humana, no solo los israelitas, han venido adorando demonios. Mire, cuando una persona se arrodilla ante la imagen del divino niño, detrás de eso no está sino el mero matacho de yeso, pero la energía que la persona desprende al concentrarse mirando al divino niño, esa energía no la puede recibir el yeso. Ahí están las minas de yeso aquí en la mesa de los santos, por montones minas de yeso, las minas de toro. Pero el muñeco es muerto, es materia. Pero la energía que recoge la atención, la oración y la dedicación, y la energía que se proyecta hacia el ídolo, la recogen demonios, criaturas demoníacas. Cuando usted tiene la imagen de María, la verdadera María está en el cielo gozando con el Señor. Pero la falsa María, la imagen de alguien que tenga una virgen allá, se alimenta de la energía que la persona le pone, la invocación, la adoración, la atención, el cuidado, la flor, el altar, la palabra, el lloro, la lágrima. Todo eso lo recibe no Dios, como dice 1 Corintios 10:9, que dice que lo que la gente le ofrece a los ídolos, se lo ofrece aparentemente a Dios, pero que lo recogen demonios. ¿Quiere mirar que la Biblia dice que lo recogen demonios? Míralo, 1 Corintios capítulo 10. Ahí dice que cuando un ser humano ora y hay ídolos, hay muñecos, hay esculturas, hay imágenes, esa energía la recoge no Dios, la recogen son los demonios. Por favor, por favor. ¿Cuánta gente está teniendo relaciones con demonios con el solo hecho de decir: ay, Virgencita Santa, yo le pido que le ruega a Papito Dios que nos ayude, Santísima Madrecita? Esa persona pobre, engañada, sufriendo con problemas, y en vez de buscar al Señor, el cual es Dios, está buscando a la criatura antes que al Creador, el cual es Dios. Y ni siquiera la criatura, porque ahí no está la verdadera criatura María. La verdadera María está en el cielo y Dios se la llevó a descansar, no a escuchar problemas de la gente. Si María estuviera escuchando problemas de la gente, pobre mujer, no tendría descanso de tanta gente que le ruega y le llora. Pero Dios nos lleva donde ya no hay lágrimas y ya no hay dolor. 1 Corintios, vamos a hacer un paréntesis, al tener, ¿cómo se llama esto? Dijes, al tener figuras que representan criaturas. Mira que los israelitas estaban adorando estampas, imágenes en la pared, y ya los demonios estaban ahí alimentándose de esa energía. Perdóname porque de pronto hay alguien esperando. 1 Corintios capítulo 10, permítame, en el versículo 7 mira lo que dice: no seáis idólatras como algunos de ellos. Está hablando de Israel, el que estamos estudiando en Ezequiel.
Como algunos de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Eso fue lo que le pasó allá a Israel adorando el becerro. Pero más abajo, 1 Corintios 10, dice que lo que se le sacrifica a los ídolos, el tiempo, el agua, lo que sea que usted le sacrifique, no lo recibe Dios. ¿Quién lo recibe? Véalo, se lo están mostrando en 1 Corintios 10, 19 y 20. 1 Corintios 10, 19, 20 y 21. ¿Qué dice? ¿Lo podemos leer con la iglesia? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Veámoslo en la versión, esta es la RBC, mírenlo en la versión NTV, para un lenguaje popular, para que lo entienda todo el mundo. Pasémoslo a la NTV. No, de ninguna manera. Lo que dijo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Cualquier cosa que se ofrezca donde hay un matacho, una escultura, una imagen, repito por tercera vez, esa energía no la van a desperdiciar los demonios. Esa energía la necesitan ellos. Ellos necesitan comer de esa energía, como la energía del asesinato, como la energía de la guerra, de la mentira. Tengan mucho cuidado. Ningún verdadero cristiano aceptará jamás ninguna imagen para tenerla, ni porque le regalen camándulas, ni porque le regalen ninguna cosa. Un verdadero cristiano que dice, esto no es de Dios, yo no le puedo aceptar eso. Tenga, yo no puedo aceptar eso. Eso no es de Dios, ni esto me honra a mí, ni esto honra a Dios. Por favor, gracias, no lo necesito. Tengan mucho cuidado con eso. Regresemos entonces a la última parte, el 21, ¿qué dice? Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué es la mesa de los demonios? Cuando se celebra un culto o un acto de oración en un lugar donde hay idolatría, ídolos. Regresamos a Ezequiel y se va a sorprender con esto. Yo soy uno de los sorprendidos. En Ezequiel, en el capítulo que estamos estudiando, en el 8, no sé si nos queda tiempo o lo dejamos para el siguiente culto. Vamos a terminarlo. Ezequiel 8 dice así. ¿Cuántos quieren que terminemos? ¿Amén? ¿Terminamos? Ezequiel 8, entonces dice que, y delante de ellos, estamos ahora estudiando el 8:11 de Ezequiel, dice, y delante de ellos estaban de pie, ¿quién? 70 varones de los ancianos de Israel. Ahí estaba uno que se llamaba, ¿quién? Jaazanías, hijo de Safán, y en medio de ellos cada uno que tenía su incensario en la mano y una espesa nube de incienso iba subiendo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad? Cada uno en sus cámaras, plagadas ¿de qué? Plagadas de imágenes. Cuando el Señor ve que una persona confía en imágenes y en cosas de estas, y peor, de reptiles y de cosas de estas, Dios dice que eso se llama prostitución espiritual. En el verso 16, porque le dijo, mira, voy a mostrarte cosas peores. En el 16 dice, me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, y he aquí que a la entrada del templo de Yahvé, entre el pórtico y el altar, había unos 25 varones vueltos de espalda al templo de Yahvé, con sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Dice, estaban postrándose hacia el oriente. ¿Y a quién estaban adorando? Estaban adorando al sol. ¿Por qué el ser humano tiene que adorar a las criaturas antes que al Creador? Mira Romanos en el capítulo 1, en el versículo 23, y te darás cuenta que están nombrados los reptiles. Los reptiles, porque esos son criaturas y seres que en realidad han existido y siguen existiendo, y la humanidad los adora detrás de otras formas. Romanos capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice allí? Iglesia, ¿lo puede proyectar? Yo lo voy a leer entonces aquí en mi BTX. Romanos 1:23 me cuenta a mí que Pablo le escribió una carta a los judíos que estaban en Roma y les dijo que ¿por qué no buscaban a un Dios que, aunque no se veía con los ojos, se podía sentir en las cosas que Él había creado, manifestó su poder, en vez de coger cosas que habían sido hechas y adorarlas? Ahí está en la pantalla, permítame, ahora sí, dice allí,
y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de ¿qué? De simples mortales. ¿Qué formas también escogieron? De aves, de animales, de 4 patas, y también dice, ¿y es caso que los reptiles no tienen 4 patas? Entonces se supone que dentro del al haber hablado de animales de 4 patas, quedaron adentro los reptiles. Mira los dragones de Komodo, tan grandes, son reptiles. Pero mira, habló aparte de los reptiles y de reptiles. Pablo lo dijo. Existen esos seres y la gente está sirviéndose y ellos están aprovechando de la raza humana. Volvamos al libro de Ezequiel en el capítulo 8. Y es que estos seres se alimentan no solo de energía, sino que también les pidieron los hijos. Por un momento, podrías tú de repente ir conmigo y ver lo que dice Ezequiel más adelante en el capítulo 23. Esto es fuerte, demasiado fuerte, le dije que es fuerte. Así que no se ponga bravo conmigo. Está en la Biblia. Y lo vamos a poner en la RBC. Mire lo que Dios dice cuando una persona tiene imágenes o grabados o esculturas y las tiene en su casa y confía en ellas o les pone veneración. Versículo de Ezequiel 23, 14. Dice que Israel veía las imágenes de los ídolos y era como una mujer enamorada de un hombre, como ver a una mujer enamorada de su amante. Dice, pero Aholiba se corrompió más todavía cuando en las paredes vio pintadas coloridas imágenes de caldeos. Así está comparando el Señor la idolatría a una mujer tan enamorada de un hombre que no es su esposo, que le ve la imagen y ya arden deseos por él. Dice en el versículo 20, comparando cuando alguien tiene una imagen, lo compara con esto el Señor. Se va a ofender usted, pero no me eche la culpa a mí. Dice, se enamoró de sus amantes lujuriosos como los asnos y los caballos. Hay versiones de la Biblia que son más fuertes en esto. O sea, el Señor está diciendo, es como una mujer que tiene relaciones con un burro o con un caballo. Como lo dije, Ezequiel 23:20 dice, ardió en deseo por sus amantes que tienen falo de burros y eyaculan como caballos. Así, cortante y crudo es como Dios ve de asqueroso el hecho de que una persona tenga idolatría con cualquier cosa. En el versículo 37, mira lo que dijo el Señor. Allí encontramos que ellos no solamente esto lo relaciona a Dios con un acto asqueroso, pervertido, sino que ellos también desean no solo su cuerpo íntimamente, sino que desean devorárselo a usted. Descubrieron que muchas personalidades de Estados Unidos y del mundo, estrellas de cine, presidentes, gente importante del gobierno, de la banca, de las firmas, de las grandes empresas, entre esos hay uno llamado Epstein, que le descubrieron una isla cerca de Estados Unidos, donde se dieron cuenta que él llevaba niñas y mujeres jóvenes y criaturas muy jóvenes para allí tener relaciones en orgías. Y fueron implicados muchos personajes de la política de Estados Unidos y cogieron a este hombre. Y cuando cogieron a este hombre, la isla la cerraron. Llegaron fuerzas extrañas a la isla y taponaron la parte interna, subterránea de la isla, porque en esa isla estaban teniendo cultos a las tinieblas, a los demonios, a Satanás, a Lucifer, y le sacrificaban criaturas. Y tenían orgías allí con criaturas pequeñas. Los demonios necesitan alimentarse no solo de mujeres doncellas, como en los cultos satánicos, las misas negras, sino también se comen los niños. Y esto lo hacían en el antiguo Israel, cuando Dios les dijo lo siguiente: son unas adúlteras, unas asesinas, amantes de sus ídolos. A los hijos que me dieron los hicieron pasar por el fuego y los quemaron. Las propias mujeres, era tanto lo que le obedecían a los espíritus que les hablaban, que les llevaban sus niños y se los quemaban al fuego en los brazos de esos dioses como Kiun, Renfán o Moloch. Los Estados Unidos tienen un lugar
que ya periodísticamente hablando se conoce, y en ese lugar tienen a un búho gigantesco, pero ese lugar está dedicado a Moloch, el mismo ser al cual las mujeres y los hombres de Israel le entregaban los niños para que los mataran. En el versículo 37, lo leo en el hebreo y dice: porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que me parieron los quemaron, haciéndolos pasar por el fuego como alimento para los ídolos. Y la palabra en hebreo es, del hebreo es la 402, del hebreo de la Stuttgartensia, y la palabra es ojla, que significa para alimento. Dice leajla, para comida, y así está en hebreo. Le llevaban para que los demonios se comieran la carne de sus hijos. Si usted va a sacar sus niños ahora el 31 de octubre, esta fecha es exactamente una de las fechas donde estos seres en el mundo entero encuentran más poder para actuar en la raza humana y dañarla. Entre más gente desfile y consagre ese día para salir en honor al día, al solo día, no crea usted ingenuamente, mi querido hermano que me escucha, como un hermano o una hermana que me escribió, no digo su nombre porque no me acuerdo, me dijo: pastor, pero usted habló en el culto del domingo y usted dijo que celebrar el 31 era para Satanás. Nosotros no creemos en el diablo y nosotros solamente vamos a pedir dulces y nos disfrazamos sanamente, pastor. Entonces usted aclare. Le estoy aclarando, usted que me está oyendo. Usted lleva a sus niños o usted se disfraza, así sea de ángel, aunque usted salga vestido de Jesús, hasta que lleve la corona de espinas, usted vaya disfrazado de lo que quiera. El solo hecho de ese día 31 de octubre hacer una actividad para responder a ese llamado de esa actividad, como las iglesias que el 31 de octubre hacen ir a los niños a la iglesia vestidos de angelitos, de Pablo, de Pedro, de María y de José, igualito, porque es exactamente el llamado de las tinieblas. En este día, celebren este día, celébrenlo como quiera, pero celébrenlo. El día en que usted celebra el 31, está aceptando el llamado de los ídolos. Es como si usted, lo que dijo el Señor aquí, usted llevara a sus niños y a sus niñas y los hiciera pasar por el fuego, ya no el fuego literal, sino el fuego de la contaminación espiritual. La gente supiera que el 31 de octubre los demonios y los poderes satánicos, como lo cuenta el pastor Jairo Ramírez, no el hermano líder de los jóvenes que se llama también Jairo Ramírez, es Jairo Ramírez, un hombre que fue sacerdote de grado séptimo en los Estados Unidos y mató mucha gente. Él cuenta que él mató mucha gente. Él dice: a mí me encargaban matar más gente el 31 de octubre, y para poder matar más gente el 31 de octubre, dice, a mí me daba risa de ver cómo la gente se le entrega gratis a los demonios para que se metan dentro de los cuerpos de ellos. Al ver los hombres y las mujeres y los niños salir, que a pedir dulces, que caramelos, que a los centros comerciales, yo sabía lo que estaba pasando. El solo hecho de que la persona ya se puso algo en su casa y ya sale, no necesita salir. Es el solo hecho de que aceptó el llamado de Satán a celebrar su día. El solo hecho de haberlo aceptado ya se convirtió en alimento para los demonios. Y dice: y yo sabía que la carga magnética, que la carga energética de la oscuridad se cierne sobre las ciudades con los ríos de personas que salen a marchar, llenos los carros, llenas las calles, llenos los almacenes, todo el mundo celebrando el día. Y lo trágico es que la gente utiliza todavía sin ninguna cosa lo del endemoniado gadareno. ¿Dónde le gustaba el gadareno? Las tumbas, los cementerios, las brujas, los hechiceros, las telarañas. ¿Y qué es lo que usted encuentra en la parafernalia de adoración a Satanás? Eso, lo que a él le gusta: la oscuridad, los murciélagos, los búhos, los vampiros, las calabazas con cara de fantasma, la gente disfrazada de zombies, y entre más feo, mejor, porque la gente siente que, uy, mano, esta noche si disfrácese que nos mate a todos del susto. Hay gente que llega con una hacha clavada aquí, desde luego, todo solo un disfraz. Y la gente ese día se emborrachan, ese día los hombres sienten ganas de tener orgía hasta con hombres, con mujeres. Ese día la degradación se voltea al máximo y el ser humano siente una sed impresionante de rumba. Y el que no le gusta la rumba, le gusta salir a los templos modernos que son los centros comerciales. Qué cosa tan terrible la humanidad, cómo está tan embrujada
como dijo Pablo, ¿quién los hechizó a ustedes para hacer eso? Isaías dice en el Antiguo Testamento, Jeremías dice, no aprendan las costumbres de las naciones. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? Sacerdotes, pastores han perdido el discernimiento. Pastores diciendo, traigan a los niños, en vez de llevarlos allá al diablo, tráiganselo para la iglesia y le celebramos aquí el día de Satancito. No, perdón, el día de los niños. Es exactamente lo mismo, mi querido pastor tonto, porque yo también era pastor tonto en muchas cosas y sigo tal vez en muchas siendo tonto. Dios tenga misericordia de mí, pero le digo, por lo menos en esto que ya está claro, no caiga ahí. El pastor John Ramírez decía, ese día me quedaba a mí tan fácil matar gente. Me quedaba tan fácil matar gente porque los poderes demoníacos estaban en todas partes. Yo me fui al cementerio con una amiga, me estaba contando a mi hijo que estaba leyéndome esa historia. Y me fui al cementerio y ahí en el cementerio nos llevan a hacer ritos para que salgamos cargados con poder. ¿Por qué cree que los demonios que se le salieron al Gadareno decían, déjenos entrar en el cuerpo? Y antes de eso decían, ¿por qué nos viene a incomodar, a atormentar antes de tiempo? O sea, no friegue la vida, mano, déjeme quieto. Hay mucha gente que es así, pastor, no moleste tanto, deje quieta la iglesia, que disfruten, que vivan, que hagan lo que quieran. No nos atormente antes de tiempo. Iglesia, qué triste es lo que estamos viviendo hoy. El panorama del mundo está convulsionado. Prediqué el domingo la rebelión, el caos y los levantamientos populares. Jesucristo los nombró primero antes de que viniera esto que ya está a la puerta. Vamos a estar de pie, iglesia. Tengo muchos versículos para compartirle a ustedes, pero si usted quiere ser libre de todas estas cosas en las que el mundo ha caído, abandone todas estas costumbres. Haga como hizo la gente que escuchó a Jesús de Nazaret predicar a sus discípulos y traían todo lo que tenía que ver con las tinieblas, quemaban esas cosas, incluso los libros, y la gente era liberada. Voy a darle versículos para que la gente busque dónde aparecen en la Biblia mencionadas las criaturas demoníacas como las que acabé de mencionar. Le voy a dar los siguientes versículos. Interesados en buscar, Salmo 67, 22 y 30. Joel capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 9, 7. Isaías 25, 12. Isaías 13, 21. Encuentras en Isaías 26, 5 mención de estas criaturas. En Isaías 34, el 4, el 5 y el 14 habla de estas criaturas demoníacas. Nos vamos allí a leer Hechos 19 del 18 al 19. Leamos entonces qué hizo la gente de verdad cuando se convirtió al Señor. Lo podemos proyectar, amado hermano de la cabina. Repito, Hechos 19 del 18 al 19. ¿Qué dice allí? Dice así. Voy a leerlo entonces yo. Hechos 19 del 18 al 19. El apóstol Pablo predicaba la palabra en todos estos lugares. Y cuando la gente en verdad, hermano, se convirtió, dice la Biblia que la gente se arrepintió. Vieron a ese hombre que tenía tantos demonios y fue liberada. La gente entonces dice, verso 18, y muchos de los que habían creído. ¿Qué hacía la gente que ha creído en todas esas cosas? 19 de Hechos 18. ¿Qué dice allá? Mire, muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas, ¿qué? Sus malas prácticas. Abandone esa mala práctica de celebrar el 31 de octubre, por favor, iglesia. Adore a Satanás. Sigamos leyendo la Biblia. Acudían confesando y declarando esas prácticas. ¿Y el 19 qué dice? Entonces muchos de los que habían o que practicaban, ¿qué practicaban? La magia, las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos y hecho el cálculo de su costo, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Cuando quemaron eso de verdad a conciencia, ¿qué ocurrió? Ocurrió un milagro. ¿Usted quiere que le ocurra un milagro en su vida? ¿Quiere ver un cambio en su vida? Abandone todas estas cosas esotéricas, ocultistas, y abandone todo eso que deshonra a Dios, y Dios va a permitir que usted crezca a todo nivel. Por eso dice el 20 así: así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía. ¿Quieres prevalecer? Entrégate a Cristo. Si te entregas a Jesucristo, el Hijo de Dios, Él mismo te guiará. Él te mostrará el camino por el que tienes que andar, pero no puedes ser terco. No puedes decir medio cuerpo con Jesús y medio cuerpo
con el diablo. O eres de Cristo, porque no podemos ser de Belial y de Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos orar en esta noche por la ceguera que anula, Señor, las bendiciones de nuestro pueblo. Padre, ¿cuántos gobernantes nuestros todavía no disciernen entre la luz y las tinieblas? ¿Cuántas personalidades, Señor? Y cuántos pastores también. Y cuántos miembros de iglesia. Y nosotros también, en lo que estemos, Señor, no entendiendo, ten misericordia y ábrenos el entendimiento. Perdona, Señor, todo eso en lo que hemos caído, hemos hecho, y no nos damos cuenta que alimentamos pasiones bajas, y con eso alimentamos demonios. Hoy yo renuncio a cualquier forma de idolatría en mi vida. Di esa oración. Dilo que tú te escuches. Renuncio a cualquier forma de idolatría en mi vida. No quiero seguir alimentando criaturas que no veo, pero que pueden estar allí. Yo declaro mi casa limpia de esto. Declaro, Señor, todo acto pagano que sea revelado, que sea mostrado, que mis hijos entiendan, que mi familia entienda, que nuestras iglesias entiendan, Señor. Ábreles el entendimiento, ábrenoslo más a nosotros. Te pedimos perdón por lo que mi pueblo practica, por lo cual llegó la destrucción a Venezuela, por tanta hechicería y brujería en Venezuela. No permitas que sea destruido mi Colombia, mi país, con tanta idolatría y tanto paganismo. Ten piedad de nosotros, por amor de tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Por favor, Rajén, misericordia, Señor, Rajén, misericordia te lo estamos pidiendo. Hoy, Señor, que este mensaje llegue y cale en el corazón de todas las hermanas, hermanos que escuchan, y del amigo que de pronto, la amiga que está escuchando. En el nombre de Jesús, que pueda investigar y que tu espíritu le muestre la verdad. En el nombre de Jesús, de Yeshua, gracias, Señor, por tu amor y perdón. Amén. Y le damos un aplauso al príncipe de paz, Jesucristo, mi amado Señor y mi pastor. Compártale este tema a un amigo, a una familia. Nos vamos a casa, iglesia. Amigo, Cristo te llama. Cristo te espera con amor. Cristo, no la religión. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Si es la primera vez que lo haces, dile, te entrego mi ser. No he conocido mucho de tu palabra, enséñame a entenderla. Hoy, antes de salir de este lugar, te pido que perdones mis pecados, grandes o pequeños, que me anotes en el libro de la vida, el libro de tus escogidos, y que me des, Señor, hoy, con solo esta fe que hoy apenas tengo, perdóname, de corazón perdóname, límpiame con tu sangre, hazme un hijo de Dios y dame vida eterna. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Vamos a ofrendar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el pan. Bendice al dador alegre. Permítenos llegar a través de la radio, la internet, a través, Señor, del apoyo que hay en las naciones, en otros países y aquí. Ayúdanos a llegar más lejos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Y bendice al dador alegre. Amén, Señor, y amén. El que desea apoyarnos, tenemos 2 cajitas blancas para los hermanos que saben ofrendar, diezmar, o que conocen la forma de apoyar la congregación con su donativo. Dios les bendiga grandemente. El domingo ahondaremos un poquito en el tema con la ayuda del Señor. Mostraré cómo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está preparando un plan para que el mundo entero reconozca a Lucifer como el único y verdadero Dios. Las Naciones Unidas, la ONU, un proyecto de que Lucifer sea el único Dios de la tierra a través de la ONU. Si sus hijos están vinculados a la ONU en algo, no dejen que lo compren, porque están comprando a los niños con regalos, con promociones, con el voluntariado, con la promoción del niño más inteligente del colegio, de la universidad, porque la ONU, no, la ONU está llevando el mundo a adorar a Satanás. Que Dios les bendiga, vamos a estar de pie. Padre, llévanos con bien a casa, líbranos de todo mal y permite que esta semana Colombia, Señor, sea una Colombia inteligente, que estén los menos dañinos, Señor, en el gobierno, y si alguno de tu pueblo, Señor, quiere ocupar un cargo de estos, que sea con gran responsabilidad por lo que va a hacer. Ayúdalos y bendícelos en el nombre de Jesús y guarda mi Colombia.
Amén. Dios les bendiga, pueblo del Señor. Los saludamos en el amor de Cristo. Siempre nos damos la mano como buenos hermanos. Saluda al que está a su lado. Dios le guarde. Hermanos, el culto del domingo normal, tenemos culto a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. Aunque hay votaciones, recuerde que nosotros tenemos el horario normal, así que usted escoja cuál de los dos se le acomoda a su compromiso que tiene con el país. Dios les bendiga. Casa de Dios, del supremo Rey, del MCA, disfrutarás un lugar de paz y de bendición, ministerio como las aves.